Buenos días, en este vídeo vamos a conocer cómo se realiza el intercambio de datos una vez que estamos en la fase de transferencia del protocolo TCP, en una conexión TCP. Primero vamos a conocer cuál es el proceso que sigue el intercambio de información entre una entidad TCP y su aplicación, ¿vale? Supongamos que tenemos un esquema como el representado aquí abajo en la diapositiva, donde tenemos dos entidades, el host 1 a la izquierda y el host 2 a la derecha, ¿vale? Entonces estamos hablando de la arquitectura TCP/IP, como siempre, nivel físico, enlace, red, transporte y aplicación en ambos lados. Y vamos a ver cuál es la comunicación que se produce en emisión, cuando bajamos desde aplicación a transporte, y en recepción, ¿vale? Supongamos que aquí está la red. En recepción en H2 de transporte a aplicación. Las entidades TCP tienen un buffer, como ya conocemos, para almacenar segmentos de manera temporal. Cuando estamos en emisión, en el caso del host 1, la aplicación envía datos al nivel de transporte cuando quiere, siempre que haya espacio libre en el buffer de emisión. Entonces aquí vamos a tener un buffer de emisión y si la aplicación ve que hay espacio libre en el buffer de emisión, pues le envía los datos al nivel de transporte. Cuando llegan los segmentos al destino, primero se almacenan en el buffer de recepción, por ejemplo, aquí, y la aplicación lee de ese buffer cuándo y cuánto quiere, a excepción de los datos urgentes, ¿vale? Ya hemos comentado que TCP considera los datos como un flujo continuo de bytes, entonces, bueno, por eso necesitamos el número de secuencia y el número de ACK para saber cuántos segmentos han llegado a su destino correctamente. El protocolo TCP entre entidades pares se realiza mediante el envío de segmentos y, bueno, pues envía segmentos cuando quiere, ¿vale? Veremos que hay un mecanismo de control de flujo y control de congestión que le dicen al emisor cuál es la situación del receptor y entonces podemos reducir un poco la tasa de envío de segmentos. Y un concepto muy importante es el del tamaño máximo de segmento, ¿vale? El MSS a partir de ahora va a ser muy importante porque vamos a intentar llenar los segmentos a su tamaño máximo antes de enviarlo, con el objetivo de reducir el overhead de la red. Este valor en una conexión TCP se negocia entre el cliente y el servidor y se introduce en el campo opciones, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos el three-way handshake entre el host A y el host B, aquí en el primer segmento del SYN, en el campo opciones, es donde se propone un tamaño máximo de segmento, un MSS. Y el host B, el servidor, recibe esa petición y la va a aceptar en el SYN ACK, en el campo también opciones, proponiéndole, bueno, aceptando ese valor o proponiendo un valor inferior, nunca superior, como veremos a continuación. Entonces, en resumen, vamos a acordar un tamaño máximo de segmento y a partir de la fase de transferencia pues se van a intentar enviar segmentos de tamaño máximo para evitar enviar muchos más segmentos, porque si enviamos segmentos más pequeñitos, recordad que tenemos que añadir las cabeceras y al final eso es información administrativa de control que no va a ningún lado. Ayuda a que lleguen los paquetes, los segmentos a su destino, pero estamos añadiendo mucha más información que si enviáramos menos segmentos, pero más grandes. Este es el concepto de overhead. Vamos a ver un ejemplo de intercambio de la información entre el host origen, como veíamos antes, el H1, y el host destino. Partimos de la aplicación origen, estamos en emisión, bajamos hacia abajo y, bueno, de acuerdo al criterio de la aplicación
y también sujeto a qué disponibilidad hay en el buffer de emisión, pues la aplicación le envía información para abajo, a su nivel adyacente e inferior, para enviar los datos hacia el destino. Cuando ya estamos en el nivel de transporte, ¿vale? Eso sería el nivel de transporte, eso sería el nivel de aplicación, aplicación y transporte. El protocolo TCP habla entre las dos entidades, ¿vale? Entonces el protocolo TCP en emisión envía en función de la disponibilidad del buffer de recepción, que esto lo veremos más adelante, que se dialoga en el mecanismo de control de flujo. Entonces tenemos que saber que no hay congestión en la red intermedia y que el buffer de recepción de la entidad TCP receptora tiene hueco. Una vez que llega el segmento al buffer de recepción de la entidad TCP receptora, se pasa hacia arriba, hacia el destino, de acuerdo a lo que quiera la aplicación. Es decir, va a leer cuando quiera. Veamos un ejemplo concreto, misma situación. Supongamos que la aplicación quiere enviar 4K, se lo pasa a su nivel inferior, al nivel adyacente, se mete en el buffer de emisión, en el buffer TCP emisor, y a partir de ahí, bueno, pues se van enviando en segmentos de tamaño máximo. Si las dos entidades TCP A y B negocian un tamaño máximo de segmento de 1K, pues se tienen que enviar 4 segmentos de 1K, ¿vale? Y este tamaño máximo hace referencia a los datos. Se obvian las cabeceras, es decir, un tamaño máximo de segmento de 1K quiere decir que va a haber 1K de datos, 1000 bytes, en resumidas cuentas, de datos en cada uno de los segmentos. Esos 4 segmentos se van a ir almacenando en el buffer de recepción, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y cuando ya estén ahí, pues la aplicación va a decir, yo quiero ahora leer, por ejemplo, 2K, luego 1K, luego otro K, en función de lo que haya en el buffer de recepción. Cuando la aplicación lo lea, se libera de ese buffer. Como comentábamos antes, el tamaño máximo de segmento o MSS se negocia. Realmente no se negocia. Realmente el cliente de la conexión TCP es el que propone o envía o impone un tamaño máximo de segmento y el servidor lo acepta o dice, bueno, yo no puedo con ese valor, lo reduzco un poquito, pero nunca voy a poner un valor superior. Como comentábamos antes, esta propuesta o imposición del MSS va en el campo opciones solamente en los segmentos sin y sin ACK, es decir, en los dos primeros segmentos del three-way handshake. También, como comentábamos antes, el tamaño máximo de segmento hace referencia a los datos, obviando las cabeceras, y bueno, tenemos aquí algún ejemplo de un valor por defecto, de 536 bytes, para tener en cuenta un datagrama IP de 576 bytes. Tenemos casos especiales donde se tienen en cuenta las banderas. La bandera PSH, ya comentamos que si está activa en un segmento, la aplicación pide a TCP enviar el segmento tan pronto como sea posible, sin esperar a llenarlo, ¿vale? Sin esperar a tener el tamaño máximo de segmento lleno de datos. Y la entidad TCP receptora lo va a poner a disposición de la aplicación cuando pregunte por ella. Luego veremos un ejemplo con la aplicación Telnet. Y muy importante, a diferencia de datos urgentes que veremos ahora, no modifica el orden de procesamiento de los datos en la aplicación. ¿Qué pasa con datos urgentes? Bueno, recordamos que tenemos el flag URG activo y por otro lado teníamos un campo en la cabecera que es desplazamiento urgente. En este caso sí que se da prioridad a los datos, ¿vale? A los datos que van dentro del segmento con el bit URG activo. No se espera a que la aplicación lo solicite y un ejemplo concreto puede ser presionar el control C en una sesión Telnet, como veremos también a continuación. A diferencia de PSH, en este caso sí que puede haber un adelantamiento de los datos en el procesamiento, es decir, se da prioridad a unos datos y se procesan antes que otros. En TCP tenemos dos tipos de tráfico interactivo y tráfico masivo. En el tráfico interactivo se envían segmentos pequeñitos, es
decir, son segmentos de tamaño pequeño. Aplicaciones como por ejemplo Telnet para la conexión remota a un equipo o R-Logging. Y el otro tipo de tráfico que tenemos es de tipo masivo, donde ya sí que tenemos en cuenta el tamaño máximo de segmento y lo que se intenta es enviar segmentos de tamaño máximo. Aplicaciones, bueno, pues las que normalmente conocemos que trabajan con este tipo de tráfico son aplicaciones del tipo HTTP, SMTP, FTP, donde los paquetes los segmentos son grandes, ¿vale? De tamaño máximo. Vamos a empezar con el tráfico interactivo, concretamente con la aplicación Telnet, que es el acrónimo de Teletype Network. Es una aplicación como por ejemplo Ping o Traceroute o cualquier tipo de protocolo del nivel de aplicación que se utiliza para emular un terminal remoto. Y lo que se hace es que si yo pulso una tecla en mi host, se la envío al servidor, ¿vale? Y el servidor me la devuelve para que yo la represente en mi pantalla, como si fuera un eco remoto. Entonces, por cada tecla que yo presiono, se envían por lo menos 2 paquetes. Uno que yo envío desde mi equipo, imaginemos, cliente, al servidor, por ejemplo, con la letra C, y otro que me devuelve el servidor, también con la letra C. De esta forma yo lo puedo representar en mi pantalla. Pero normalmente se envían 3 o 4 paquetes para cada una de las teclas que nosotros presionamos. Vamos a ver un par de ejemplos donde por un lado tenemos un usuario y un servidor Telnet, obviamente, donde el usuario puede ser rápido o lento y donde el servidor puede ser rápido o lento. Empecemos con la primera situación. En este caso tenemos una conexión Telnet con un servidor lento. El cliente está a la izquierda, el servidor está a la derecha. Supongamos que ya hemos hecho el establecimiento de la conexión, la primera fase, y ahora ya estamos en la fase de transferencia y el cliente teclea la letra C. Se envía un paquete, un segmento, perdón, con datos C, un byte, número de secuencia, por ejemplo, 92 y ACK, porque venimos de una situación previa, 109. Ese segmento llega al servidor. El servidor espera un tiempo, ¿vale? Un tiempo por si tiene datos que devolver, pero como en este caso es lento, no es capaz de procesarlo de forma rápida, pero nosotros tenemos que enviar una ACK de vuelta, porque si no, cuando salte el temporizador, volvemos a retransmitir el mismo segmento que este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces estaríamos retransmitiendo de forma innecesaria. Pasa un tiempo prudencial, por ejemplo 200 milisegundos, y bueno, tenemos que enviar un ACK vacío. En este caso, el número de secuencia sería... Borramos esto de aquí. El número de secuencia sería 109 porque es el que me pide. El ACK sería el 93 porque me ha llegado el 92 y tiene un byte, que es la C. Y simplemente es una bandera ACK porque es un ACK vacío, no tenemos datos. ¿Vale? Con esto estamos diciendo al cliente que me ha llegado el segmento con el carácter C. Y ya cuando estoy preparado, el servidor está preparado porque era lento, tiene que devolver, digamos, el eco. Tiene que devolver también un segmento con lo que le ha llegado. En este caso ya está preparado y mismo número de secuencia y mismo número de ACK que en el caso anterior. ¿Vale? Cuando llega ese mensaje, ese segmento al cliente, el cliente lo puede imprimir en pantalla y también espera cierto tiempo por si tiene datos que enviar. Si ya no presionamos ninguna tecla, tenemos que enviar una ACK como que ha llegado, porque este segmento de aquí tiene datos y si no pasa lo mismo que antes, pasa al temporizador y lo volveríamos a retransmitir. ¿Qué número de secuencia tiene este caso? 93, porque es el que me pide. ¿Qué número de ACK? 110, porque me ha llegado el 109 y tiene un byte de datos. ¿Vale? Este sería el caso de un servidor lento. Vamos a ver el caso, bueno, se envían 4 segmentos por simplemente enviar un carácter desde el emisor, desde el cliente hasta el servidor. Aquí entra en juego el concepto de ACK retrasado,
¿vale? Concepto de ACK retrasado, que son esos 200 milisegundos que hemos visto antes, porque lo que se intenta es no enviar el ACK inmediatamente, sino esperar a ver si tenemos datos para enviar de vuelta y aprovechar ese ACK que tenemos que enviar sí o sí para que no salte el temporizador del cliente. Bueno, pues lo podemos aprovechar enviando datos. ¿Vale? Esta técnica se conoce como piggybacking. Esperamos un cierto tiempo para enviar datos de vuelta y aprovechamos el ACK. Entonces se dice que el ACK va piggybacking, ¿no? ¿Cuánto tiempo se espera? Bueno, pues el temporizador de ACK retrasado suele ser en torno a 200 milisegundos, pero si ese tiempo pasa y no tenemos datos que enviar, tenemos que enviar el ACK sí o sí, ¿vale? Con la bandera ACK activa. Veamos el ejemplo otra vez. El cliente envía un segmento con el carácter C al servidor, el servidor es lento, empezamos el temporizador de ACK retrasado, salta sin poder enviar datos de nuevo porque es lento y envía un ACK vacío. Cuando ya está preparado, pues ya incluye esa respuesta con los datos correspondientes. ¿Vale? Por último, el cliente envía el ACK de vuelta. 4 segmentos para un servidor lento. Veamos el caso del servidor rápido. Misma situación, enviamos la tecla C al destino. El servidor va a empezar con el temporizador de ACK retrasado, pero antes de los 200 milisegundos ya responde con ese carácter presionado, ¿vale? Entonces, no salta el temporizador de ACK retrasado, sino que metemos los datos y aprovechamos haciendo piggybacking antes de que salte. En el caso del cliente, como no tiene datos que enviar, salta el temporizador, los 200 milisegundos y envía un ACK vacío. Por tanto, en el caso actual, enviamos 3 segmentos por cada carácter presionado, a diferencia de antes que enviamos 4 porque teníamos que enviar un ACK vacío porque el servidor era lento. El concepto de ACK retrasado pues mejora el rendimiento de TCP, pero aún así es una eficiencia muy baja en tráficos y flujos interactivos, ¿vale? Donde tenemos que enviar segmentos de tamaño muy pequeñito. El algoritmo de Nagel se propuso basado en la siguiente idea. Si tenemos que enviar datos en segmentos pequeños, no los vamos a enviar. Vamos a esperar al ACK referente al segmento previo para poder enviarlo, ¿vale? Si estamos preparados para enviar un segmento pequeñito, no lo vamos a hacer, vamos a esperar un poco y vamos a esperar al ACK del segmento que hemos enviado previamente, ¿vale? Entonces, esto es un mecanismo autoadaptativo, que si la red se carga más, pues los ACK se van a recibir más tarde, los segmentos van a ser más grandes, ¿vale? Al final, la conclusión que se llega con este algoritmo es que para mejorar la eficiencia TCP, lo ideal es enviar segmentos de tamaño más grande, es decir, cercanos al tamaño máximo o tamaño máximo, como el caso de los flujos de tráfico masivo, como veremos más adelante. El algoritmo de Nagel solamente actúa sobre la entidad TCP emisora y no receptora. Se puede dar el caso de que la aplicación receptora pueda leer del buffer de recepción TCP de forma muy lenta, ¿vale? Si nosotros tenemos aquí el host A y el host B y el buffer de recepción, por ejemplo, está lleno, puede darse el caso que la aplicación vaya leyendo de forma lenta cada uno de esas porciones del buffer. Entonces esto es lo que se conoce como el síndrome de la ventana tonta. Imaginemos que el host A puede enviar datos de manera muy rápida, de modo que se pueda llenar el buffer de recepción, pero que la aplicación receptora lea los datos de ese buffer de forma lenta, ¿vale? Por ejemplo, 1 byte cada vez. Si estamos en esta situación donde la ventana está cerrada, B tiene que notificar que la ventana
está cerrada, con el objetivo de que A no le siga enviando datos para que no se pierdan segmentos, porque no tiene espacio donde almacenarlo. Pero es que la aplicación de B, que está por encima de B, puede leer, por ejemplo, un byte. De esa forma tendremos hueco para un byte, podemos notificar a A que tenemos hueco para un byte, pero A me puede enviar otra vez ese byte, con lo cual se me vuelve a llenar el buffer, vuelvo a notificar, vuelvo a liberar, y esa es la situación que tenemos en este caso, ¿vale? Partiendo del punto 3, tenemos el buffer de recepción lleno. Notifico. Mi aplicación lee un byte. Notifico que tengo espacio para un byte. Y la aplicación, o sea, el host A me envía ese byte. Vuelvo al paso 3 porque se me vuelve a llenar. Notifico. Mi aplicación lee un byte. Se lo envío. Esa notificación a A y me lo vuelve a enviar. Y así sucesivamente. Con todo esto vamos a que si el receptor, la aplicación receptora es lenta leyendo, la entidad TCP receptora B no tiene por qué estar continuamente notificando que tiene poquito espacio en su buffer para recibir más segmentos, ¿vale? Tenemos el buffer lleno, la aplicación es lenta y lee simplemente un byte. Ese byte es el que tengo libre en mi buffer. Para notificar al host A, al host emisor, mi ventana, digamos, un poquito libre, con un byte, necesito un segmento que va a tener la cabecera IP, la cabecera TCP, estos son como mínimo 40 bytes. Y aquí le voy a decir que tengo la ventana simplemente igual a 1, ¿vale? En esa cabecera. Con lo cual estoy enviando 40 bytes para notificar que tengo simplemente un byte libre en mi buffer de recepción. Eso llega al origen, el origen me envía ese byte, se me vuelve a llenar y así sucesivamente. ¿Cómo se soluciona esto? Con la solución de Clark, que viene definida en el RFC 813, es una solución al síndrome de la ventana tonta. Y bueno, cuando tenemos el caso de que un servidor es lento, la entidad TCP receptora debe notificar que tiene espacio libre en su buffer cuando sea lo suficientemente grande. ¿Y cuándo es lo suficientemente grande? Cuando tenga un MSS de espacio libre en el buffer o la mitad del buffer, ¿vale? Si el MSS es igual a un K, bueno, pues cuando tenga un K lo notifico, un K libre en mi buffer. Que no, imaginemos que son 4K el buffer de recepción y tengo lleno 2K. Bueno, pues tengo la mitad vacía y así que notifico que mi ventana son 2K. De esa forma se reduce el envío de segmentos desde el receptor al emisor y viceversa para la comunicación TCP. Por otro lado tenemos el tráfico masivo, que como comentábamos antes vamos a tratar de enviar mensajes, segmentos de tamaño máximo. Aplicaciones como FTP, SMTP o HTTP trabajan con este tipo de tráfico, que bueno, tiene más eficiencia comparada con el tráfico interactivo y se genera por aplicaciones que pueden transmitir datos en grandes cantidades. Por ejemplo, aplicaciones como FTP, SMTP, HTTP, que normalmente utilizan el tamaño máximo de segmento para enviar segmentos. Tenemos una alta eficiencia utilizando un tamaño máximo de segmento, pero puede haber dos problemas. Que el receptor tenga su buffer de recepción lleno, su ventana llena, ¿vale? Si seguimos enviándole datos, se van a descartar segmentos. Por tanto, necesitamos trabajar con el mecanismo de control de flujo proporcionado por TCP, que permite hablar al emisor y al receptor y al emisor conocer cuál es el espacio libre que tiene el buffer de recepción. El otro problema puede darse en la red, no en el receptor, sino en la red, que los routers se llenen, el espacio en su buffer se llene, entonces se puede haber pérdida de paquetes. Para ello, TCP también utiliza otro mecanismo que se conoce como mecanismo de control de congestión.